Capítulo 23. Uzumaki Naruto, el valiente shinobi. Koru siguió al trío hasta una de sus, lo que él supuso, bases. Había estado controlando todas las firmas de chakra a su alrededor, y hasta el momento ninguna de las otras personas lo seguía, ni Orochimaru lo había llamado todavía. Aún así, probablemente no tenía mucho tiempo, por lo que tendría que acelerar esto. Yaiko caminaba una vez más al frente, mientras Nagato y Konan estaban a cada lado de Koru para asegurarse de que no intentara nada drástico. No le importaba en absoluto, pero tenía que admitir que algunas de las miradas que Nagato le lanzaba eran extrañas. Algo parecido al reconocimiento había pasado por sus ojos una vez, pero no había manera de que Nagato realmente lo recordara. Podría parecerle familiar al pelirrojo, pero Koru dudaba que realmente supiera sobre él. Llegaron a un pequeño edificio que solo tenía una entrada y aparentemente no tenía ventanas. Fue perfecto para la privacidad. Entraron y Koru miró a su alrededor. La habitación en la que habían entrado era austera y el techo bajo. La única fuente de luz era una bombilla que colgaba del techo con sus cables y unas cuantas velas que estaban alrededor de la habitación. Quedaban algunos olores persistentes y firmas de chakra, lo que significa que la habitación había estado ocupada anteriormente y, a juzgar por la vela aún encendida y la fuerte huella de chakra, no hacía mucho también. La habitación era escasa, con solo una mesa y un montón de sillas apiladas unas sobre otras en la esquina de la habitación. Yaiko, Konan y Nagato se mantuvieron firmes mientras Koru caminaba más, permitiendo que el trío estuviera de espaldas a la puerta para que se sintieran más seguros. Koru era el que estaba actualmente enjaulado a su vista, dándoles una sensación de seguridad que les facilitaría hablar. No solo tenían la ruta de escape, sino que técnicamente lo tenían a él en desventaja, fuera a alguien más. ¿Dijiste que te llamabas Koru? ¿Qué negocio podría tener un shinobi de Konoha con una pequeña organización de Ame? Konan dio un paso adelante y, tal como esperaba, parecía un poco más cómoda ahora con sus amigos a su lado y él con el aparentemente extremo corto del palo. Koru solo sonrió y se quitó su ita-iyate, algo que no le gustaba mucho hacer, pero tenía que hacerlo para estar en igualdad de condiciones con el trío. Como les dije antes a sus camaradas, hoy no estoy aquí como un shinobi de Konoha. Estoy aquí simplemente como un aliado. Eso provocó una reacción. Yaiko se movió y lo miró con una ceja levantada, la curiosidad zumbando en su chakra era tan clara que Koru ni siquiera tuvo que esforzarse para sentirla. El ojo visible de Nagato se entrecerró un poco mientras Konan lanzaba miradas inseguras una vez más entre Yaiko y Koru. ¿Un aliado? Sí. Pero primero necesito hacer una pregunta. ¿Me permitirás establecer un sello de privacidad, solo para aliviar mi mente paranoica? Cuando asintieron después de cambiar miradas rápidas, Koru sacó un papel de sello y un pincel con un poco de tinta de su brazo, antes de dibujar uno de los sellos avanzados y golpearlo contra la pared detrás de él. Brillaba con un azul tenue antes de desaparecer por completo. El suave repiqueteo de la lluvia quedó ahora completamente silenciado. No habría ningún sonido entrando o saliendo de esta habitación, ni tampoco invitados no invitados. Incluso si Zetsu apareciera, su estilo de madera no podría pasar por alto este sello en particular, Koru se aseguró de ello. La sonrisa en el rostro de Koru se desvaneció, su expresión se volvió fría. Yaiko notó el cambio inmediato en la atmósfera y cambió de postura, pero Koru no hizo ningún movimiento para atacar. En cambio, mantuvo contacto visual con él. Sus ojos cerúleos prácticamente perforaron el marrón de los suyos, mirando profundamente en las profundidades de su alma. Yaiko sintió que no tenía otra opción que responder con la verdad, sin importar qué pregunta se le hiciera. Era físicamente incapaz de apartar la mirada profunda y las emociones arremolinadas en esos estanques del océano le impedían apartarse incluso en lo más mínimo. Podía distinguir vagamente a Nagato tensándose a su lado, al igual que Konan, pero ninguno habló. Sin embargo, todos llegaron a la misma conclusión. Quienquiera que fuera este hombre, hablaba en serio. ¿Alguno de ustedes, particularmente usted, Nagato-san? Nagato se animó pero no hizo ningún movimiento para responder. ¿Ha sido abordado por alguien que dice ser Madara Uchiha o alguien que se llama Zetsu? Silencio absoluto. No importa lo que esperaban, esto no había sido todo. ¿Cómo respondería uno a una pregunta como esa? Sin embargo, Yaiko fue el primero en recuperarse, con un profundo ceño fruncido en su rostro. Madara Uchiha murió hace mucho tiempo. Todo el mundo sabe que murió en la batalla contra el Shodaime Hokage, por eso dije que dice ser Madara. Koru lo interrumpió, moviendo una ceja con ligera irritación. Una vez más, el silencio se apoderó de los cuatro.
Nadie supo qué decir ante tal pregunta. Entonces, Koru miró a Nagato, inclinando la cabeza en señal de pregunta. Yahiko y Conan se giraron para mirar a Nagato con distintos niveles de preocupación y confusión. Conan incluso parecía querer intervenir, diciéndole que no respondiera, pero Nagato ya estaba negando con la cabeza. No me han contactado. ¿Por qué lo preguntas? Koru suspiró audiblemente, pasando una mano por su cabello húmedo con ligero alivio. Era bueno que Nagato estuviera aparentemente lista para seguir adelante con esto con calma. Hasta donde Koru sabía, Nagato había sido racional y bastante paciente, antes de volverse loco e intentar apoderarse del mundo en nombre de la paz, claro está. Esto es bueno. Estamos temprano. Zetsu no ha estado aquí todavía, y si lo ha hecho, al menos no se ha acercado a ellos. Un gruñido bajo en su mente le dijo que Kurama estaba de acuerdo con él. Llegamos temprano en el horario. Fue tu molesto Uchiha número 1 el que se le acercó junto con el engendro bastardo de Kaguya en primer lugar. ¿Cómo planeas advertirles, Koru? Koru tarareó en su mente, permitiéndose un segundo para recuperarse. Nagato necesita saberlo. Sobre el Rinnegan y su origen, me refiero. Kurama volvió a gruñir en voz baja en su mente. El sonido fue tranquilizador. Kurama sabía muy bien lo tenso que estaba Koru en ese momento. No solo se estaba encontrando con fantasmas del pasado o del futuro, sino que sus acciones también podrían determinar aún más el flujo del futuro. Nagato. La falta de honorífico no pasó desapercibida para ninguno de los dos, pero Koru no le hizo caso. Estaba concentrado solo en Nagato y no se molestó en registrar la forma en que Yahiko avanzaba lentamente frente a la pelirroja. Sin embargo, los ojos muy abiertos de Uzumaki le dijeron que estaba escuchando atentamente. ¿Cuánto sabes sobre tus ojos? ¿Sus ojos? Yahiko dio un paso adelante nuevamente y esta vez lo estaba protegiendo casi por completo de Koru. La forma en que transcurría esta conversación no le gustaba en absoluto. Yahiko estaba completamente preparado para un enfrentamiento con la rubia. Koru, sintiendo el cambio también, levantó las manos en señal universal de rendición. Con el debido respeto, Yahiko-san estaba hablando con Nagato. La expresión amarga en el rostro de Yahiko fue respuesta suficiente, pero Nagato, bendito sea, dio un paso adelante también y puso una mano en su hombro. Le estaba diciendo algo, demasiado bajo para que Koru lo escuchara, pero supuso que era algo como está bien. El ojo rodeado de color púrpura se giró, chocando con el suyo. Siempre he tenido este ojo. Mi sensei dijo que era especial, pero nunca especificó qué era exactamente. Koru tarareó y maldijo en silencio a Jiraiya. Por mucho que le agradara el hombre, siempre tuvo el problema de no decir toda la verdad hasta que era demasiado tarde. Así como Nagato nunca supo acerca de los poderes del Rinnegan, Jiraiya nunca le habló de ninguno de sus padres. A pesar de que el hombre era amable, también estaba demasiado concentrado en su misión en solitario de cumplir su profecía como para poder tomar las decisiones correctas. Así que nunca abandonó ese hábito en particular, Debería haber sabido que Jiraiya nunca te habló exactamente sobre el Rinnegan, reflexionó. La mención del nombre del maestro hizo que los tres se animaran. Especialmente Yahiko, cuya reacción pareció ser la más reveladora. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Conoces a Sensei? Koru asintió, contemplando si decirles o no que él también era alumno de ese hombre. Ayudaría a crear algo así como un vínculo al que podría aferrarse, pero si alguna vez hablaran de él con Jiraiya y mencionaran el hecho de que había sido estudiante, entonces las cosas se complicarían. Se conformó con algo así como una verdad a medias. Sí. Técnicamente soy de Konoha, así que lo conozco, pero nos unimos por el Furuinjutsu. Esa respuesta les pareció aceptable, a juzgar por la forma en que se relajaron un poco. Esta vez fue Conan quien rompió el silencio. ¿Él está bien? Jiraiya-sensei, quiero decir. ¿Cómo está Sensei? Su voz estaba mezclada con preocupación y esperanza mientras miraba a Koru con ojos brillantes y Koru no pudo evitar suavizarse un poco. Suspiró y se pasó una mano por el cabello nuevamente, sus ojos cayeron al suelo para evitar sus miradas. Fue difícil para él hablar de Jiraiya con las personas que lo mataron en el futuro, pero probablemente no volvería a suceder, así que tuvo que seguir adelante de todos modos. Le está yendo bien, Conan-san. Sin embargo, le llegó la noticia de que habías fallecido, jadeó Conan y Yahiko se sobresaltó, claramente sorprendido por la noticia, pero Koru continuó hablando, así que te sugiero que le escribas en algún momento. También podría llevarme una carta.
Estoy seguro de que le alegrará saber de su bienestar y de su exitosa reunión con un grupo de pacificación. Sus ojos se pusieron vidriosos un poco, pensando en las enseñanzas del hombre, antes de mirarlos con una sonrisa triste. Estoy seguro de que está orgulloso de ustedes tres. Pareció ser todo lo que hicieron falta para que los tres finalmente lo aceptaran como un aliado y no como un enemigo, porque su chakra se aligeró considerablemente de repente ante esas palabras. Sin duda, estaban pensando en los momentos compartidos que tuvieron con Jiraiya. Intercambiaron miradas antes de que Nagato pasara junto a Yahiko, con determinación en su mirada. Dijiste que había algo sobre mi Rinnegan. ¿Qué se olvidó de mencionar Jiraiya-sensei? La triste sonrisa de Koru fue reemplazada por una mucho más brillante al finalmente tener toda su atención. Podría llegar a alguna parte con esto. Esta era la oportunidad perfecta para hablar, Koru no podía permitirse el lujo de desperdiciarla. Sí, asintió, el Rinnegan podría ser mucho más especial de lo que piensas. Permíteme explicarte primero, responderé todas las preguntas más tarde. Cuando recibió gestos de aprobación casi sin vacilación, respiró hondo y comenzó a explicar. El Rinnegan es básicamente una mutación u otra etapa del Sharingan. Sus poderes completos solo se pueden desbloquear bajo ciertas circunstancias que no puedo decirte en este momento. ¿El Sharingan? Yahiko interrumpió, con el rostro torcido por la confusión. Pero ese es el Uchiha Kekkei Genkai. Nagato no es un Uchiha. Una pausa, luego se volvió hacia Nagato. Bien. Nagato sacudió la cabeza, pero seguía escuchando atentamente a Koru. Koru asentía, confirmando lo que Yahiko había dicho. Es el Uchiha Kekkei Genkai, eso es cierto. Nagato podría tener una pequeña posibilidad de despertar parte de sus poderes, pero no todos los poderes. Ahí es donde se vuelve difícil. Hizo una pausa y respiró hondo, mirando a Nagato una vez más. Nagato, necesito que me escuches y mantengas la calma. Lo que voy a decir puede parecer extraño e imposible, pero es la verdad. Escúchame primero, ¿de acuerdo? Vio la forma en que Nagato se movía incómodamente y la forma en que Konan se acercaba un poco más a él para ofrecerle el consuelo que solo la proximidad brindaba. Nagato realmente no se relajó, pero parecía más decidido con el conocimiento de sus amigos a sus espaldas. El Rinnegan te lo dio un hombre que lo poseía antes de morir. Es decir, el hombre que pretende ser Madara Uchiha. No quería decirles que Madara todavía estaba vivo y que el Madara real le había echado el ojo. Ya era mucho procesar así. No necesitaban saber toda la verdad, pero sí fracciones y medias verdades. Fuiste elegido porque tus enormes reservas de chakra Uzumaki te permiten manejarlo de manera eficiente y porque vives en una aldea desconocida. El hombre planea utilizarte como recipiente hasta que pueda recuperar estos ojos. ¿Cómo exactamente? No lo sé. No estoy consciente de su verdadera identidad, ni estoy consciente de cómo exactamente logró obtener el Rinnegan, eso era mentira, pero era mejor no contarles toda la historia de Indra y Asura. Reencarnaciones, todo lo que sé es que es peligroso y que no deberías involucrarte con él en absoluto. Quiero protegeros a vosotros, Nagato, Yahiko y Konan, para que no os enfrentéis a él. La forma más segura sería destruir el Rinnegan antes de que pueda llegar a él, pero no estoy seguro de si estarías de acuerdo con eso. Solo quiero asegurarte que no te quedarás sin visión. Puedo curar tus ojos tan pronto como lo quito, e incluso puedo destruirlo frente a ti para que sepas con seguridad que no solo quiero usarlo para mis propios beneficios. Sucederán demasiadas cosas malas si el hombre recupera esos ojos. No deseo nada más que paz, pero él tiene la intención de usar estos ojos para crear un mundo retorcido que se ajuste a su propia definición de paz, derrocando al mundo y haciendo que todos se inclinen solo ante él. El infinito Tsukuyomi había sido un plan horrible. Lleno de delirios e ilusiones que costaron la vida de muchos shinobi, solo para despertar a la diosa coneja Kaguya. Los recuerdos y el dolor estaban frescos, y Koru no pudo evitar apretar los puños en señal de frustración y agonía. Depende de ti si quieres ayudarme o no. Sé que te pido mucho, Nagato, pero confía en mí en esto. Por favor. El silencio se apoderó de la habitación una vez más. Cada uno de ellos tenía diferentes expresiones. Nagato parecía como si todo su mundo hubiera sido puesto patas arriba por su pequeña charla. Su chakra vibraba fuertemente con diferentes emociones, tan complejas y tantas que Koru necesitaría el modo sabio para discernirlas todas. Tenía los ojos muy abiertos y su piel había palidecido una fracción, dejándolo como si estuviera mirando directamente a través de Koru, a un fantasma, en lugar de mirar directamente al rubio.
Conan tenía una mano tapándose la boca y los ojos llenos de preocupación. Su chakra era un remolino, variando entre incredulidad y preocupación. Koru pudo distinguir el ligero temblor de sus manos. Sin embargo, Yaiko parecía estar a punto de gritar. Tenía la mandíbula apretada y los puños cerrados con tanta fuerza que sus nudillos parecían blancos. La ira, la preocupación, la confusión y la incredulidad se acumularon en su chakra, aunque Koru no podía decir con seguridad si estaba dirigido a él, a la situación o a Madara. Sus ojos marrones estaban enfocados en Nagato por completo, aparentemente olvidando por un segundo que existía algo más en este mundo. Koru estaba absolutamente tranquilo. Demasiado tranquilo. Este sería un punto importante para la línea de tiempo. Esto determinaría si podrían o no evitar que Madara y Zetsu obtuvieran el Rinnegan. Sus labios estaban apretados en una fina línea mientras dejaba que el silencio se expandiera en la habitación, esperando una respuesta de cualquiera de ellos. Sin embargo, al final todo dependía de Nagato y de lo que él diría. ¿Permitiría que Koru tomara el Rinnegan y lo reemplazara con un par de ojos normales sin muchas preguntas, o Koru se vería obligado a luchar contra el trío o revelar más sobre Madara y el propio Rinnegan? Lo más aterrador para un viajero en el tiempo, que lo había visto todo, era no saberlo. Koru sabía con certeza que la Nagato con la que habló después del ataque a la aldea, la Nagato con la que había compartido sus entrañas y con la que había peleado, le daría el ojo. ¡Demonios! Nagato había revivido a toda la aldea, dando su propia vida en el proceso gracias a Koru. Este Nagato sin embargo no lo conocía. Por lo que sabía, Koru era un extraño que se le acercaba con una historia ridícula y el deseo de quitarle los ojos de encima, sin garantía de que lo que decía fuera cierto. Y sabio, era muy difícil no saberlo. ¿Qué tipo de influencia tendría Yaiko si estuviera vivo en su decisión? ¿Se opondría? ¿Estaba dispuesto a confiar en el hombre? ¿Podría evitar que Madara consiguiera el Rinnegan? Las cosas eran fáciles cuando Koru lo sabía. Sabía cómo funcionaba su padre y cómo funcionaba Obito. Sabía de las cosas que hacía Danzo y de las cosas que Hiruzen permitía. Tenía una respuesta para cada acción que sucedía en su línea de tiempo, porque tenía tiempo para prepararse, pero esta no era tal situación. ¿Qué pasa si falla? ¿Qué pasa si no puede salvar a sus amigos? Koru. ¿Su familia? ¿Y si todo lo que hizo fue en vano? ¿Qué pasaría si se negaran y Zetsu de alguna manera se enterara de sus planes y comenzara a tomar contramedidas? ¿Y si, Koru? ¿Zetsu vendría tras aquellos que todavía estaban vivos? ¿Y sí, Naruto? Koru jadeó, su mente de repente se aclaró y ahora hiperconsciente de lo que lo rodeaba. Fue solo ahora que se dio cuenta de que la situación había entrado en una espiral de pánico silencioso en su mente. Ninguno de los dos había dicho una palabra todavía, lo que hacía mucho más difícil para Koru mantener la calma. Cálmate, Naruto. Ahí estaba otra vez, el uso que Kurama hacía de su nombre de pila. Siempre parecía calmarlo de una de sus reacciones violentas. Un recordatorio de que todavía tenía un trabajo que hacer, un nindo que seguir, amigos y familiares que proteger. Sé que no. Sus pulmones ardían y el espacio detrás de sus ojos hormigueaba de lágrimas. ¿Cómo había llegado a esto tan rápido? ¿Por qué estaba perdiendo la compostura ahora y cada vez? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tuvo que llegar a esto? Naruto, ponte manos a la obra. Incluso si el mocoso Uzumaki se niega a darte tus ojos, o los tomas por la fuerza o los sellas dentro de él. Hay otras formas en que podemos resolver esto. Ahora vuelve a prestar atención, el maldito Uzumaki está a punto de hablar. Bien. Bien. Todavía había otras personas en la habitación. Otras personas a las que había dejado para tomar una decisión difícil. Tendría que escuchar su respuesta ahora y dar una respuesta adecuada. Respiró hondo y rápidamente giró hacia su paisaje mental, encarando al zorro de aspecto angustiado. Una sonrisa, muy pequeña pero sincera, se dibujó en su rostro. Gracias, Kurama. Con eso, dejó el paisaje mental y el Biju, concentrándose nuevamente en el trío frente a él. El rostro de Nagato ya había recuperado algo de su color y Conan había dejado que su mano colgara a su costado, aunque su preocupación no había desaparecido por mucho tiempo. Las manos de Yaiko aún no se habían aflojado y seguía mirando a Nagato con una mirada intensa. Koru-san. Nagato se calló, cerrando los ojos con un profundo suspiro. La anticipación maldijo a través de cada fibra del cuerpo de Koru mientras esperaba agonizantes segundos para que respondiera. Tengo dos condiciones. ¿Qué? Nagato. Tras su respuesta, Yaiko y Conan quedaron derribados por la sorpresa y la incredulidad.
Fue Yahiko quien dio un paso adelante, tirando del hombro de su amigo con una mirada furiosa en su rostro. No puedes hablar en serio, Nagato. ¿Y si nos está mintiendo a todos? Honestamente no puedes creer que esté diciendo la verdad. Esa historia es ridícula. Koro había esperado incredulidad y definitivamente no estaba decepcionado por Yahiko y Conan, pero que Nagato aceptara tan voluntariamente, aunque con condiciones, no era algo que hubiera esperado en absoluto. De repente fue como si le quitaran un gran peso del pecho, permitiéndole respirar normalmente de nuevo. Nagato no se había negado rotundamente, pero había condiciones que aún tendría que cumplir. Koro no sabía cuáles eran, pero haría todo lo que estuviera en su poder para asegurarse de que Madara no obtuviera el Rinnegan bajo ninguna circunstancia. Parecía que Nagato fuera tan decisivo no era característico de él, porque Conan parecía estar soñando mientras Yahiko farfullaba cuando Nagato lo agarró de la muñeca y lo miró fijamente a los ojos con una resolución férrea que ninguno de ellos había visto en él antes. Koro lo había hecho. Había visto esa mirada en alguna parte antes, así que sabe que este Nagato, incluso si aún no tenía un complejo de Dios y no estaba gobernado por el odio y la manipulación, no era tan diferente de su Nagato. Yahiko, Conan, hizo una pausa en su frase, con los ojos fijos en sus amigos. Koro pudo sentir la inseguridad apoderarse de la pelirroja. Sintió la necesidad de dar un paso adelante y ofrecer consuelo, pero esa era la decisión que debía tomar únicamente Nagato. Él no está mintiendo. Fue bastante y Koro tuvo que esforzarse para escuchar, pero Nagato lo repitió de nuevo, esta vez más fuerte. Él no está mintiendo. ¿Qué? ¿Cómo sabrías, Koro-san? En cualquier otra situación, Koro podría haberse reído de la expresión de asombro en el rostro de Yahiko cuando Nagato lo había interrumpido, pero esto era serio y requería total atención. Entonces, inclinó la cabeza, indicándole a Nagato que continuara. ¿Dijiste que estamos en peligro? Conan, Yahiko y yo. Ah. Entonces eso era lo que le preocupaba. Y tenía sentido. Antes de que Nagato se convirtiera en el líder de Akatsuki que cazaba a los Biju, se había preocupado muchísimo por sus amigos. La muerte de Yahiko fue lo que lo puso nervioso al final, y fue lo que le permitió ser manipulado por Obito y Zetsu en primer lugar. Tenía mucho sentido que ahora, donde todavía estaba cuerdo, sus amigos fueran su primera prioridad. Sí. Koro miró alrededor de la habitación y dudó, sin estar seguro de si debía continuar con su explicación, pero al final se decidió por ello. Los dojutsu como el Sharingan y el Rinnegan son más poderosos cuanto más odio siente el usuario. Hay diferentes activaciones para diferentes Sharingan, pero todas tienen sus raíces en sentimientos profundamente arraigados, a menudo el amor, la mayoría de las veces casi obsesivo, y el odio que surge de él. Madara hizo una pausa, sin saber si continuar una vez más. Esto podría ayudarlo a expresar su punto o podría recibirlo como una amenaza, haciéndolo retroceder 2 pasos. Tomó un respiro profundo. La persona que se hace pasar por Madara y su asistente, Zetsu, están planeando todo detrás de escena. Estaban planeando matar a Yahiko a través del líder de Ame, Anzo, para hacerte sucumbir a la oscuridad y ser más fácil de manipular, ganando tu lealtad y cooperación para poder apartar tus ojos de ti, bastardo. Koro había visto durante mucho tiempo la forma en que el fuego y la ira se habían acumulado detrás de los ojos de Yahiko. Durante mucho tiempo había sentido el deseo de golpearlo contra el suelo en el chakra del hombre. Aún así, se quedó perfectamente quieto cuando Yahiko se lanzó hacia adelante y lo agarró por el cuello, con el kunai en la mano y sosteniéndolo amenazadoramente en su garganta. Podía escuchar débiles jadeos de los otros dos. Conan dio un paso adelante, intentando calmar la situación, pero fue en vano. Yahiko, escucha, Conan. No puedes simplemente decirme que realmente crees lo que dice este bastardo. Quiere quitarle los ojos a Nagato. Koro, que no tenía absolutamente ninguna paciencia para eso, agarró con fuerza la muñeca de Yahiko. Sus huesos crujían levemente bajo la fuerza, pero Yahiko no pudo alejarse. Niveló al otro con una mirada fulminante, dejando que una fracción de su intención asesina se filtrara. La reacción fue inmediata. Yahiko palideció considerablemente, aunque todavía se mantuvo firme. Tanto Conan como Nagato se movieron para avanzar y ayudar a su amigo, pero con una rápida mirada de Koro, ambos quedaron congelados en el lugar, esperando lo que Koro estaba a punto de hacer a continuación.
Koru permitió que las pupilas de sus ojos se deformaran en rendijas, aún manteniendo contacto visual con Yaiko, que ahora estaba temblando por la exposición directa a su intención asesina. Las palabras que Koru pronunció a continuación fueron deliberadas y lentas, pronunciadas como una amenaza y mostrándoles que él era más fuerte de lo que ellos eran actualmente. Si hubiera querido quitarle los ojos a Nagato, los habría quitado por la fuerza. Ninguno de ustedes sería capaz de detenerme y ninguno de ustedes habría sabido siquiera que era yo si no quisiera. Si fuera solo por deseo egoísta, estarías muerto a mis pies. Why, deseo no causar más muertes necesarias. El ciclo del odio termina conmigo, por eso estoy dispuesto a pedir tu ayuda para detenerlo por completo. No me acuses, Yaiko-san, de cosas viles como robar ojos. Detesto ese Rinnegan maldito y deseo destruirlo, no usarlo para mí. ¿Lo tengo claro? No hubo respuesta. ¿Qué habría respondido Yaiko a eso de todos modos? Como tantas veces antes, la habitación volvió a quedar en silencio. La presión aún era pesada en el aire cuando Koru no se molestó en controlar su intención asesina y en lugar de eso dejó que se filtrara. Su presencia ya dominaba toda la habitación. El silencio solo se rompió cuando Nagato habló. Mis dos condiciones siguen vigentes, Koru-san. Todas las miradas se volvieron hacia él y esta vez nadie se atrevió a interrumpirlo. Nagato estaba de acuerdo con Koru y estaba dispuesta a darle sus ojos, e incluso Yaiko ya no podría influir en ello. Si lo que dices es cierto, entonces Yaiko y Konan estarán a salvo tan pronto como ya no tenga el Rinnegan. Entonces, estoy dispuesto a dártelo. Sin embargo, mi primera condición lentamente levantó una mano hacia su propio ojo cubierto, apartando los mechones de cabello, revelando el segundo ojo morado. No había más vacilación o inseguridad en esos ojos. Solo la determinación endurecida del hombre que alguna vez sería el líder de Akatsuki. Fuerza que no muchos podrían afirmar tener frente a un enemigo tan abrumador. Nagato estaba listo y nadie se lo impediría ahora. Quiero que mantengas el Rinnegan a salvo. No lo destruyas. Guárdalo, úsalo para hacerlo bien. Úselo para crear paz. ¿Qué? Koru se quedó sin palabras. De todas las cosas que Nagato le habría pedido, nunca esperó que fuera esto. ¿Qué razón había para permitir que Koru se quedara con el Rinnegan? La razón exacta por la que Koru estaba aquí era para destruirlo. Fue el ojo maldito el que jugó un papel importante en todo este fiasco en primer lugar. ¿Por qué querrías que me lo quede? En su sorpresa, Koru había soltado la mano de Yaiko, quien rápidamente dio un paso atrás. Konan inmediatamente corrió a su lado, sosteniéndolo, ambos mirando en silencio a su tercer miembro. Nagato tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Fue gentil y consciente, como si estuviera tan seguro de algo que ni siquiera Koru podía comprender. Es mi condición, Koru-san. No lo explicaré, pero prométeme mantenerlo a salvo. No puedo, promesa. Júralo. Fue un enfrentamiento entre dos de los estudiantes de Jiraiya. Dos personas tan similares pero tan diferentes, que ninguno quiere dar marcha atrás. Koru no sabía por qué Nagato era tan inflexible con esto, pero era la misma mirada que tenía en sus ojos justo antes de usar Rinne Renacimiento en toda la aldea. La misma mirada que tuvo cuando despidió a Konan y le dijo que estaba decidido a elegir y que no se arrepentiría. Koru sabía que esta era una batalla perdida. Años de experiencia en batallas le demostraron que este hombre, alguien con esa mirada en sus ojos, no iba a dar marcha atrás. Los puños de Koru se apretaron y dejó caer su mirada al suelo, rompiendo el contacto visual primero. Si tuviera que conservar el Rinnegan para asegurarse de que estuviera a salvo en lugar de destruirlo, entonces lo haría. Si realmente no hubiera otra manera, entonces lo protegería con su vida para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. Yo lo juro. Juro por mi Nindo que mantendré al Rinnegan a salvo. La suave sonrisa en el rostro de Nagato solo se hizo más amplia que antes. Koru ni siquiera estaba seguro de si quería saber la segunda condición. Sin embargo, cuando Nagato pronunció sus siguientes palabras, se sorprendió una vez más. Mi segunda condición es tu nombre. ¿Cuál es tu verdadero nombre, Shinobi? Konan y Yaiko intercambiaron miradas, pero ninguno de los dos sabía lo que Nagato realmente quería decir. Mientras tanto, Koru renunció. No había ninguna posibilidad de que Nagato supiera realmente quién era, pero de alguna manera el hombre lo había descubierto. Al menos, Koru estaba seguro de que Nagato tenía una vaga idea de lo que estaba pasando. Con un largo suspiro de sufrimiento, Koru intentó esbozar una sonrisa, aunque resultó más una mueca de resignación que cualquier otra cosa. Naruto. Mi nombre es Uzumaki Naruto.
Y si Nagato estaba contento, sabiendo que había tomado la decisión correcta, pero sin saber por qué creía que era la decisión correcta, nadie tenía por qué saberlo. Nadie tenía que saber que fue Koru, no, Naruto, quien le dio la pieza que faltaba. Lo que brillaba con tanta intensidad en el fondo de su mente, como un recuerdo olvidado esperando a ser encontrado y revivido de nuevo. El ciclo del odio termina conmigo, por eso estoy dispuesto a pedirles ayuda para detenerlo por completo. Naruto. El nombre de la imaginación de su maestro. El nombre que le dio su maestro es la imagen del shinobi que sería capaz de romper el ciclo del odio. El valiente shinobi. Sí, piensa, la paz es a lo que Naruto nos llevará. Y estaré detrás de él cuando suceda.